¿Por qué un programa plebeyo? Que vivir significa tomar partido y que la indiferencia es el peso muerto de la historia, lo afirmó Antonio Gramsci, filósofo teórico marxista y fundador del Partido Comunista Italiano, encarcelado por sus ideas peligrosas por el régimen fascista de Benito Mussolini. Porque sí, los fascistas perseguían, persiguen y perseguirán las ideas peligrosas que proponen un horizonte común y de justicia social. Sin duda, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la construcción de la opinión pública y la formación de la conciencia colectiva. Sin embargo, en la actualidad, la televisión está dominada por una narrativa neoliberal que silencia las voces críticas y alternativas. Vivimos un mundo convulso, somos testigos de un genocidio en vivo, vivimos una revuelta popular como nunca antes la hubo en nuestra historia y presenciamos la resurrección del pinochetismo zombie a 50 años del golpe de Estado en Chile. En un momento en que los de arriba utilizan todos los medios a su alcance para imponer su visión del mundo, es fundamental que los plebeyos tengamos una voz fuerte y clara. Tibio, nada. Ni el café, ni el amor, ni las posiciones políticas. La tolerancia es un concepto represivo cuando se utiliza para silenciar las voces críticas y alternativas, nos dijo el filósofo Herbert Marcuse, que tuvo que emigrar forzosamente de la Alemania nazi. ¿Por qué? Por ser de izquierda. Porque sí, los nazis perseguían a la izquierda, aunque algunos nos mientan en la cara y quieran resetearnos diciéndonos lo contrario. Un medio de comunicación plebeyo puede ser un espacio para promover la tolerancia y la diversidad, pero también para cuestionar la intolerancia y la opresión. Puede ser una oportunidad para desafiar a la narrativa dominante y promover una visión del mundo más justa y equitativa. En conclusión, creemos que un programa de televisión popular es un instrumento poderoso para movilizarnos, cuestionar la narrativa dominante y darnos el urgente y necesario debate que muchas veces abandonamos por estar respondiendo a pautas ajenas impuestas por los mismos de siempre. Un programa de televisión de los de abajo puede ser un espacio para dar voz a las palabras y las ideas que pueden cambiar el mundo. Parafraseando al Chicho, la historia es nuestra y la cuentan los medios. Bienvenidas y bienvenidos a Debates y Combates, un espacio de La Roja TV, donde no venimos a repetir titulares, sino a desafiarlos. Esta semana comenzamos fuerte. Hablaremos del intervencionismo norteamericano en América Latina. No solo como la historia pasada, sino como el presente. Desde la doctrina Monroe hasta la presión sobre nuestras decisiones soberanas hoy, como la licitación del carnet de identidad o los aranceles del cobre. También abordaremos el escenario presidencial de noviembre y el desafío que enfrentan las izquierdas chilenas. ¿Cómo se construye mayoría? ¿Alcanza con sumar siglas? ¿Hay una hoja de ruta común? Para conversar, debatir y, ¿por qué no?, combatir ideas, nos acompañan dos referentes en la izquierda chilena: Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, y Cristian Cuevas, presidente del Partido Popular. Empezamos. 1823. James Monroe lanza una advertencia. América para los americanos. 1947. El Plan Marshall levanta Europa y garantiza la hegemonía de Washington. 1948 a 1973. Chile, laboratorio del golpe perfecto. Hoy el intervencionismo no se anuncia con tropas, llega con imposiciones comerciales y amenazas geopolíticas. ¿Nos encontramos ante una nueva arremetida de la doctrina Monroe? Lautaro, Cristian, muchas gracias por estar aquí. Lautaro, vamos a partir contigo y te quiero hacer unas preguntas para comenzar. ¿Qué país ha intervenido más Latinoamérica en los últimos 100 años? Sin comparación, Estados Unidos. ¿Y cuál es el país que más atentados ha planificado en el mundo? Sin comparación, Estados Unidos. ¿Y qué país actualmente insiste en intervenir las decisiones soberanas de nuestro continente? No hay otro que no sea Estados Unidos. Y entonces, ¿de qué país le preguntan siempre al presidente del Partido Comunista cuando quiere hablar de violación a los derechos humanos y violación a la democracia? Me preguntan de un país donde no existe, por ejemplo, una política que restrinja el desarrollo soberano de otros países. Le suelen preguntar por Venezuela, por Cuba, por Nicaragua, le suman a veces Honduras. Es decir, hay una mirada que no es completa. Qué extraño, ¿no? Qué extraño que los medios pregunten por aquellos cuando ya hemos dicho cuál es el país que más debiera preocuparnos o al menos llamarnos la atención. Y en ese sentido, Lautaro,
¿Qué continuidad tú ves entre las viejas formas de intervención norteamericana y lo que estamos viviendo actualmente? Estamos ante una doctrina Monroe 2.0, ¿cómo lo interpreta el presidente del Partido Comunista el actual momento internacional que vivimos? Yo creo que es una manifestación actualizada y por consiguiente mucho más intervencionista de lo que ha sido siempre la política norteamericana, que asume que América Latina y el Caribe son su patio trasero. Eso es la doctrina Monroe. Asumen que nosotros deberíamos todos subordinarnos y tener centralidad en lo que sea el éxito de Estados Unidos como país contra los intereses propios de los países de América Latina y el Caribe. Y digo, es mucho más intervencionista y con consecuencias más dramáticas, porque el mundo ha avanzado, porque hay puntos de comparación de qué pasaría, digamos, con un país con soberanía democrática y económica, porque ya han sido demasiadas las intervenciones, y hablando de nuestro país solamente, recordar el papel de Estados Unidos en lo que fue el golpe de Estado en Chile, pero el papel de Estados Unidos previo, creando condiciones para ese golpe, que fue hacer saltar, hacer chillar la economía chilena a propósito del triunfo de Salvador Allende, la intervención en el asesinato de Snyder, la intervención en lo que era impedir la nacionalización del cobre, pues fueron ellos los que boicotearon ese acuerdo, que fue un acuerdo unánime de todo el Congreso Nacional, senadores y diputados, con derecha, centro e izquierda, en beneficio del país. Eso no les gustó y de ahí hacia adelante se afectaron los repuestos, se afectaron las transacciones comerciales con ese mercado, etcétera. Creo que estamos asistiendo a una cosa de una crueldad sin límite, una manifestación de una cierta política similar a la que ejerció el nazismo en Alemania. Piensa cuál es la política que Estados Unidos hoy día, con trama a la cabeza, tiene frente a los migrantes latinoamericanos. Sin ninguna consideración, separación de familias, expulsión de adultos, cualquiera sea la consecuencia que vaya a tener desde el punto de vista de su salud, de su vida, y lo que es, digamos, plantearse, dominando el mapa. A mí me pertenece Salvador, por consiguiente yo puedo usar la cárcel de Salvador de Bukele para hacer experimentos respecto a gente privada de libertad en forma, en muchas ocasiones, discrecional, sin juicio mediante. O lo que es la política de que frente a una decisión soberana de la justicia y del país como es Brasil, ellos responden con una represalia económica, subiendo los aranceles. O sea, buscando afectar la economía que a su vez afecta a la población brasileña. Eso es descarado. Es la manifestación que tiene hoy día la doctrina Monroe con consecuencias tan directas y tan dramáticas para nosotros, que somos parte de América Latina y el Caribe. Frente a eso hay que levantar bandera de soberanía democrática, pero también de soberanía económica. Y afortunadamente ellos quedaron en la etapa en que el derrumbe del socialismo en Europa del Este anunciaba un mundo unipolar. Algunos anunciaron el fin de la historia, y la conducta que ha tenido Estados Unidos respecto al concierto internacional ha sido la conducta de alguien que no tiene puntos de competencia, ni de alguien que le limite esa posibilidad. Bueno, la respuesta ha sido: avanza un mundo pluripolar, digamos, en distintas partes, y hay experiencias concretas, como es el establecimiento de esta convención, de este pacto del BRICS. 5 grandes países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, e invitan a todos los países que quieran interesarse, y ya van en casi el 50% de lo que es la población mundial, para de un tipo de interacción y de transacciones, de intercambio, de integración entre países, por sobre lo económico, pero también en lo cultural, en lo político, etcétera, pero con un tratamiento no en igualdad de condiciones en términos mecánicos, pero con respeto por las partes, donde las partes tengan beneficios y no solo una. Y creo que está anunciando y está invitando a que miremos con atención, en beneficio no de una posición política contingente o contemporánea, sino
del desarrollo de nuestro país. Yo valoro, aquí hayamos asistido en calidad de observadores, la presencia del presidente de Chile en la reunión de los BRICS en Brasil. Perfecto. Y a propósito de los BRICS, Cristian, tú además, aparte de ser presidente del Partido Popular, eres ya de décadas un dirigente sindical. ¿Cuál es la mirada que tú tienes tanto como dirigente político, también como dirigente de la y los trabajadores, en torno al papel de Estados Unidos y esta aparentemente nueva arremetida que estamos viendo en la región? Parece que esta película ya la vimos. ¿Cómo lo están viviendo ustedes también, estimado Cristian, por favor? Bueno, primero decir que la arremetida de Estados Unidos que altera, ¿cierto? Y que altera la soberanía de nuestros países, y en ese sentido es una acción agresiva, violenta, que está vulnerando y desestabilizando a nivel global el mundo. Y eso genera tensión, conflictos, porque los conflictos se van generando a partir de la intervención. O sea, cuando planteamos el tema de la migración y no lo abordamos de las cuestiones de fondo, los desplazamientos humanos, ¿por qué ocurren? Ocurren por los conflictos, las guerras de intervención, por la situación, esa intervención que genera hambruna, que genera una situación de desestabilización en la región. O sea, cuando vemos miles y miles o millones atravesando y cruzando, en este caso lo que es el Caribe hacia México, hacia el norte, o lo que ocurre con los desplazamientos humanos en los conflictos en África, que de alguna manera se ha transformado también el Mediterráneo en una fosa común. Eso afecta directamente a las y los trabajadores, porque aquí lo que no se devela es la profunda situación de intervención en la forma como el capitalismo más profundo, más violento, ¿cierto?, va interviniendo en la vida de los pueblos, y eso requiere también de una atención principal de los trabajadores y las trabajadoras y de la sociedad. Por eso nosotros, desde el campo que militamos, en el campo de las izquierdas, para nosotros una bandera que no podemos renunciar jamás es a nuestra América, a esa América que la miramos, la observamos, que hoy día está en esta situación de intervención y que requiere de esa unidad de nuestros pueblos. Requiere también de gobiernos que apelen a esa soberanía y a esa relación principal en este campo con nuestra América. Y esa es la situación, por lo menos, que desde el Partido Popular nosotros impulsamos lo que también estamos desarrollando en el campo del mundo del trabajo, que cruzar la cordillera significa también alimentar y fortalecer esa relación. Lo que no puede ocurrir es ser un campo neutral. Lo que ocurre, por ejemplo, incluso en Gaza, en Palestina, ¿cierto?, en que el drama de millones de seres humanos lo que debe estremecernos, porque lo que se va instalando una política de deshumanización y del control total por parte de Trump, ¿cierto?, del imperialismo, que también hay ciertos sectores que desdibujan, debilitan, ¿cierto?, que aquí hoy día Estados Unidos no está jugando ese rol, o hay un diálogo más bien de subordinación y no de plena soberanía que los estados debemos tener, y Chile tiene que apelar a aquello. Gracias, Cristian. ¿Qué dirían los libertadores O'Higgins, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, San Martín si vieran a nuestros diputados bailando con el gorrito de Trump en la cabeza, ¿no? Bueno, pero yendo también un poco al tema que nos planteaba Lautaro de los BRICS, creo que es muy interesante también pensar esta articulación, porque por una parte todo indica que Estados Unidos nos aprieta a los latinoamericanos, pero tiene un terror brutal al rol que puede jugar China hoy en el mundo. Y ahí, ¿qué lugar ustedes están viendo, tú como presidente del Partido Comunista también, ves de China en esta disputa geopolítica, en el mundo multipolar, como nos decía anteriormente? A ver, yo creo que China ha venido a estabilizar las relaciones entre países en un concierto que está un poquito colapsado. Las Naciones Unidas no son lo que se supone se propusieron una vez inmediatamente terminada la Segunda Guerra. Se supone que ahí se iba a armonizar los intereses de las distintas naciones del mundo, incluyendo distintos tamaños, distintas economías, distintas riquezas, y nadie le iba a pasar máquina al otro por una diferencia de ese tipo. Bueno, Naciones Unidas ha colapsado por el derecho a veto que tiene en particular Estados Unidos. Ahí tenemos las posiciones que ha tenido
mayoritariamente, por abrumadoras mayorías, frente al conflicto y holocausto de Israel contra el pueblo palestino. Ahí está la posición y cómo se impone por sobre las votaciones absolutamente mayoritarias y reiteradas en el tema de la solidaridad y el fin del bloqueo a Cuba. Y ahí, con el bloqueo a Cuba, un pequeño país a 90 millas de Estados Unidos, pretenden hacer, digamos, un exterminio por inanición. Y entonces lo cercan. No deja que ese país se desarrolle. Ese país sigue teniendo los per cápita de médicos según habitantes más altos del mundo. Sin embargo, no tiene medicamentos, porque no puede fabricar medicamentos. Parte de las composiciones de esos medicamentos vienen de países que negocian con Estados Unidos y tienen advertencia que de negociar con Cuba se cortan las relaciones. Es decir, hay una cantidad de reprimendas que son de una falta de humanidad elemental. Entonces hay que empezar a buscar otros intercambios. Ha surgido el desarrollo, el salto de calidad de la economía china, pero ha surgido también detrás de eso una filosofía, ellos le llaman ganar. Ganan las dos partes y han empezado a avanzar en el intercambio, en una cosa. Hoy por hoy, Chile, donde más exporta sus productos, desde el cobre hasta la fruta, la vitivinícola, etcétera, la madera, es al mercado chino. Y lo hace en condiciones de respeto de las dos partes. Existe un intercambio que yo le doy mucho valor, nos explotamos poco, que es el encuentro de la CELAC, donde se reúnen todos los países de América Latina y el Caribe sin Estados Unidos. Cuando les gusta hablar, digamos, de estos espacios como vinculados a la economía, es un mercado de sobre 600 millones de personas. Y hay una relación de la CELAC con China, como dos entes, claro, 1.400 millones, más 600 millones de personas que son potenciales mercados para distintas cosas, permiten una economía más bullante, con más expectativa. ¿Qué es lo que le pasa a la economía chilena? Digamos, un porcentaje muy alto de la economía chilena se realiza en el exterior a través del comercio con China, y es cosa de preguntarle a los empresarios chilenos en qué les incomoda eso, cuánto le afecta al desarrollo de su industria. Entonces lo que hay que buscar son otras manifestaciones de integración. Yo creo que queremos recuperar el espacio de integración que hubo con el gobierno popular Salvador Allende en el Pacto Andino. 7 países que tenemos Cordillera de los Andes en común: Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina y Chile. Si esas 7 economías, que son complementarias en muchos aspectos, por los temas de riquezas naturales, por los temas de desarrollo de tecnología, se integran, ganan todas las partes, incluyendo los empresarios que ponen productos. Si se integran, por ejemplo, en el tema energético, teniendo control sobre el litio, teniendo recursos petroleros y de gas, o sea, hay mucha potenciación. Creo que el camino que hay que seguir, el camino de la integración, debe superar lo estrictamente comercial, de tomar el aspecto cultural. Cuando hablo del Pacto Andino, cuando hablo de América Latina, tenemos una comunión, un mínimo común de culturas que nacen de nuestros pueblos originarios, que no eran iguales, pero que sí se pueden complementar y le darían una potencia, una riqueza a esa integración que iría en beneficio del desarrollo de los seres humanos, que pondría, digamos, una potenciación de la calidad humana mucho más alta, que al fin lo que se supone persiguen todas las ideas de doctrinas, de filosofías, de modelos en política y en economía. Perfecto, gracias, Lautaro. Cristian, bueno, cuando existe intervención hay quien interviene y están quienes son intervenidos, ¿no? Y en este sentido, aparentemente se está oliendo una suerte de resistencia de ciertos países. Bien lo decía Lautaro respecto a este pacto andino en la Unidad Popular. Y hoy día vemos, aparentemente, con un poco de esperanza, lo que está pasando en México, en Colombia y quizás en Chile. ¿Cómo analizas tú esta posibilidad asociativa también que existen entre estos países que están reclamando por
su legítimo derecho a tener una soberanía popular, pero además en torno a un poco lo que hablaba Lautaro, en torno a este latinoamericanismo que parece que se nos ha olvidado un poco y de repente a uno le da la impresión que las izquierdas se sienten más europeas que latinoamericanas. ¿Cómo lo ves tú también desde tu rol? Mira, primero decir de que por las responsabilidades que uno tiene, en este caso en el Partido Popular, nos ha tocado estar observando los procesos presencialmente en México, con el triunfo de Claudia Sheinbaum, en Colombia, con Petro, por nuestra relación también con Venezuela, con Brasil, con Argentina en general. Yo creo que hay un campo que está resistiendo, que esta embestida, ¿cierto?, que está haciendo Donald Trump, y eso lo que abre ciertas esperanzas de dignidad que tienen nuestros pueblos. En el caso, la propia Claudia Sheinbaum o el propio presidente Lula, que no han tenido temor a enfrentar, ¿cierto?, esta acción grosera por parte de Trump y de los Estados Unidos. Entonces, eso nos abre un campo de que los pueblos de nuestra América, y también mirando el conjunto del mundo, ¿cierto?, el cómo vamos generando estos espacios también de integración, que va también en la política, en la relación de los estados, pero también, ¿cierto?, el cómo el pueblo en su diversidad que tiene sostengan estas resistencias. Porque lo que se nos está entregando como mensaje es lo que ya nosotros vivimos hace más de 50 años atrás con el golpe, ¿cierto?, que vivió nuestro país a través de la intervención de Estados Unidos, en el caso de nuestro compañero y el gobierno de la Unidad Popular, que significó un proceso para los que lo vivieron, de una pujanza, de una capacidad que tenía el pueblo en esa época. Nosotros nunca más hemos recuperado esos derechos alcanzados y estamos en una transición de casi 40 años que no hemos resuelto nuestros propios conflictos a partir de esa intervención. Entonces, lo que nosotros hoy día observamos, que efectivamente en los diálogos, en la integración de nuestros pueblos y en esta alianza que se deben hacer los gobiernos de izquierda progresista o que de alguna manera apelan a una democracia participativa, radicalizada, en función de los intereses nuestros. Porque entonces lo que nos están dando como mensaje, el avanzar en transformaciones, en cambios que disminuyan o que combatamos la desigualdad en nuestro país, no es posible. Y lo digo en lo siguiente, porque hoy día en nuestro país, sin duda, el tema principal que está planteando es el tema de lo que es la delincuencia. Pero nadie ha observado que la delincuencia y en general todos los fenómenos negativos va en función también, va relacionado con la profunda desigualdad. Porque cuando vemos, ¿cierto?, que hay más de 3 millones de trabajadores, cerca de 3 millones de trabajadores y trabajadoras informales o por cuenta propia, y que eso se transforma también en un conflicto permanente, en la situación de los toldos azules, de otras formas de sobrevivencia económica que tiene nuestra familia, la verdad que no estamos abordando los temas de fondo. Entonces, cuando un gobierno tenga el coraje, la valentía para plantearse transformaciones, estamos bajo la amenaza de Donald Trump y de toda la política, ¿cierto?, imperialista, que quiere someternos a cualquier posibilidad de cambio o superación de este modelo neoliberal. Y esos son los temas que tenemos que abordar. Y en eso se requiere una izquierda con coraje, lideresas y líderes que sean capaces de avanzar en aquello, por cierto, mirando nuestro contexto, pero relacionándonos con nuestros países hermanos de nuestra América, que permita, ¿cierto?, hacer frente a aquello, y por eso el fortalecimiento del BRICS, el fortalecimiento de ciertos diálogos que se dan en nuestra América, permite avanzar en aquello. No es, por cierto, tiene las dificultades que tiene, y ahí tenemos que hacer una apuesta de no abandonar, ¿cierto?, y de resistir y de empujar las transformaciones y ser una voz mucho más potente que permita, ¿cierto?, inhibir o disminuir la agresión permanente y el intervencionismo que está haciendo Estados Unidos. Muchas gracias, Cristian. Lo que queda claro acá es que la intervención ya no llega en formato de bomba, no llega con aviones, parece que está llegando con imposiciones arancelarias, está llegando en formato de sentencias judiciales, también lo hemos visto en nuestro continente y en nuestro país, lamentablemente, y la respuesta de la izquierda está en disputa. Parece que hay escenarios posibles y ese es el gran desafío que se nos viene. Pasamos al segundo tema.
Noviembre se acerca. La candidatura de Janet Jara ya unió al oficialismo, pero ¿es suficiente? La suma de siglas no garantiza mayorías. Aún se puede sentir el descontento y desafección de las bases sociales chilenas. ¿Puede la izquierda construir una mayoría real o está condenada a la fragmentación? Aún queda mucho paño que cortar, pero el tiempo apremia. Bueno, ya estamos de vuelta a nuestro segundo tema. Ayer el Partido Popular tuvo su definición presidencial y por mayoría absoluta. Nos comentaron que la candidata del partido es Janet Jara. Cristian, cuéntanos cómo fue esta decisión, cómo se vio la discusión y cómo llegaron hasta acá también, no siendo parte del oficialismo. Bueno, primero decir que nosotros en diciembre del año pasado, el Partido Popular en su segundo encuentro nacional definimos avanzar hacia una primaria de las fuerzas por fuera del oficialismo. Es la idea de construir esa fuerza y que nos pudiese dar un cuerpo orgánico y con el liderazgo que están probados, ¿cierto?, en el campo social, que pudiesen ir a esa primaria. Eso no fue posible porque obviamente se requiere también de una izquierda que empuje esa capacidad de convocatoria, de entender que tenemos que construir una mayoría. Y bueno, ahí nos tardamos en ese mismo proceso de construir ese acuerdo. Dicho eso, vinieron las primarias del oficialismo. En el escenario, en este caso que ganó Janet, cambió ese escenario que obviamente pareciera que los que administran el modelo, el sistema, apostaban a otras candidaturas. Pero con la victoria de Janet, nosotros tuvimos yo mismo le envié un mensaje tanto a Janet como al presidente del Partido Comunista, que nos acompaña acá, Lautaro, saludando por esa victoria. Y saludando en el buen sentido de la palabra. Y ahí, bueno, hicimos un proceso de discusión a nivel del Partido Popular en ese cambio de escenario, en el contexto que estamos viviendo, en el avance de las ultraderechas, a partir, ¿cierto?, de la fragilidad, cómo enfrentamos a las ultraderechas. Y creemos que Janet, en ese debate que realizamos durante todo el mes de julio, pero además en esos consejos generales del Partido Popular, se nos habilitó a nosotros como directiva para reunirnos con la candidata en forma privada para abordar este camino. Y bueno, este sábado, ayer, nosotros aprobamos este respaldo a la candidatura de Janet, pero una candidatura que desde el punto de vista nuestro entronca con ese campo popular. Y también lo que vamos a hacer en los próximos días es presentarle algunos de los ejes que desde el punto de vista nuestro debería estar en un programa que logre conectar con las necesidades, ¿cierto?, del pueblo de Chile y poder resolver cuestiones que son de primer orden. En ese sentido, ayer por unanimidad, el Partido Popular resolvió respaldar a Janet y esperamos en los próximos días reunirnos con ella y para poder seguir avanzando en este diálogo. Muchas gracias, Cristian. Bueno, Lautaro, Janet, al día siguiente del triunfo en las primarias, en un matinal, no recuerdo cuál en este momento, le preguntan precisamente si bastaba con haber ganado la primaria y dijo dos cuestiones que retumban hoy día y hacen más sentido, ¿no? Que faltaba crecer hacia la democracia cristiana y también le gustaría que el Partido Popular fuese parte de este apañe de su candidatura. ¿Cómo evalúan ustedes el proceso? Porque se dieron ambas cuestiones, además, y cómo también ven el desafío inmediato que se viene para esta primera vuelta. A ver, lo primero es porque corresponde, no por otra cosa, es saludar y valorar altamente el acuerdo que ha hecho y alcanzado el Partido Popular. Muestra una mirada muy responsable respecto a qué cosas están en juego hoy por hoy en la política nacional. Y cuando digo la política nacional estoy pensando en quienes repercuten esas políticas, sobre todo en el pueblo, en las y los trabajadores. Y muestra también una mirada que tiene identidad desde la izquierda y sin embargo tiene una disposición de ser contribuyente sin ser parte de una coalición cuyos partidos están en el gobierno. Claro. Sin embargo lo están haciendo desde lo propio.
creo que tiene un tremendo valor y es una forma de hacer política que yo le doy mucha significación. Dicho eso, y a propósito del tema anterior y el tema de ahora, fíjate que la relación entre un proyecto país, la integración como parte de eso, y abordar de conjunto el tema de la batalla contra el crimen organizado, contra la mafia, contra el narcotráfico, supone una cooperación entre todos los países del continente. Lo hace eficaz. ¿Por qué? Porque el crimen organizado no tiene fronteras. Va a ir donde le creen las mejores condiciones en función de su industria destructiva de lo que es cualquier ser humano. Y para eso tenemos que cooperarnos, porque cuando se instala y empieza a pesar el crimen organizado, está afectando la fortaleza del sistema democrático. O sea, pesa más que la soberanía ciudadana que se expresa en votaciones y en otras manifestaciones, más pesa la fuerza de la mafia. Entonces, en buena hora, la integración deberá también cursar por ahí. Ya hemos vivido situaciones como que las identidades de estos criminales no son exactas. ¿Y quién va a poder, digamos, resolver eso si no es con una cooperación, por ejemplo, entre las policías? En una tercera cosa, a propósito de la cita que tú haces, una afirmación que formuló Janet Jara, yo tengo la convicción, dado el riesgo que tiene Chile de una política de la derecha que hoy por hoy es una política muy reaccionaria, es necesario la más amplia unidad de todas las fuerzas que, por opción propia, tienen identidad desde la izquierda hacia el centro, o desde el centro hacia la izquierda, como quieran. Y en eso hay fuerzas que son parte de un gobierno y hay otras que no son parte del gobierno, pero tienen una identidad de izquierda. Y eso hace falta. Yo decía, esto no es una opción, esto es una necesidad de la política, es una obligación. Y yo espero que todos los partidos, esto no es un tema que le toque a un partido tener conciencia y las cosas cambian. Todos los partidos vamos a tener en el centro este tema, y yo buscaría tres dimensiones de esa comprensión. Una candidatura única presidencial con un proyecto que sea el mínimo común de todos, pero que a lo menos se cruce contra los proyectos de la derecha. Una representación en una lista parlamentaria única que permita ganar mayoría en el Parlamento. Yo sé que eso todavía no se logra, y a mí me duele el alma darme cuenta que si no le ponemos empeño, puede quedar una parte fuera de esta convergencia unitaria que afecte conquistar la mayoría parlamentaria. Si necesitamos una mayoría, de lo contrario ya hemos vivido la experiencia con este gobierno y una mayoría parlamentaria de derecha, que ha sido el freno que boicotea. Y lo tercero, y a eso yo le pongo mucha importancia, es basificar, estructurar, darle forma, hacer nacer la unidad más amplia en torno a propósitos transformadores que tenga expresión política y social. Hace mucho rato que no tenemos una unidad que se basifique en el territorio de la comuna, de los barrios, en los sectores de los trabajadores, de la cultura, de los derechos humanos, etcétera, etcétera, porque hay un mundo entero que quiere aportar y no tiene militancia en un partido. Claro. Y tienen identidad. No solo es de izquierda el que milita en un partido, es de izquierda también el que no tiene militancia y quiere participar del proyecto. Creemos esa condición. La construcción de la unidad sería un gran paso adelante que va a servir. Si ganamos estos procesos, vamos a necesitar la unidad. Si esto tuviera reveses, también necesitamos la unidad, pero para eso tenemos que construirla dándole interlocución, respeto, identidad a las partes que se involucren del mundo político y social. Perfecto, claro. Ser de izquierda es esta loca idea, ¿no? De que no nos opriman, de poder vivir libre y tener proyectos de vida armónicos entre todas y todos. Parece que es demasiado loco hoy día en estos tiempos proponer ese tipo de cuestiones.
Cristian, Lautaro nos hablaba recién de esta idea de la lista única parlamentaria, y ahí me parece que nos estamos metiendo al fin en la pata de los caballos, porque este no es un programa para rehuir los debates, sino que para afrontarlos fraternalmente. Entonces, ¿cómo desde el Partido Popular se está abordando esta idea de una lista única? Y además también una cosa muy importante que decía Lautaro, ¿alcanza a consumar las siglas de los partidos políticos o quizás la mayoría se requiere un poquito más de construcción? Bueno, mira, en nuestro debate interno, que ha sido intenso, durante este mes de julio, del mes de julio que acaba, ¿cierto?, de terminar el viernes, el jueves, por ahí, nosotros hemos dicho que, y lo hemos verbalizado públicamente, que no es suficiente con todas las fuerzas del gobierno para obtener una victoria en noviembre. Y eso requiere efectivamente de mirar lo que hay fuera, porque también hay un mundo en el cual nosotros nos reconocemos como Partido Popular, que es más allá de nuestra militancia. Hay un campo socioambiental, un campo desde el mundo del trabajo, del trabajo territorial comunitario, que no se reconoce en el gobierno. Entonces eso requiere de generar esa relación política y social para esa victoria. Porque si reproducimos lo que estamos mirando estos días, y por eso también es muy importante nuestro diálogo con la candidata presidencial, vamos a una derrota. Y lo que tenemos que construir una victoria de mayorías. Y en ese sentido, claro, la cuestión parlamentaria va de la mano de lo presidencial. Ahora ya sabemos el debate que hay, si alcanzan todos los cupos en función de aquello. Nosotros creemos que no es contradictorio, el poder constituir una lista que permita, ¿cierto?, a las fuerzas que no nos declaramos parte del gobierno, poder también ir a esa disputa, que la unidad se refleja en Janet Jara, en un programa, y podemos dialogar, quedan días para dialogar, también para vernos, ¿cierto?, para reencontrarnos, pero también nosotros apostamos desde el Partido Popular a construir un nuevo pacto histórico para este tiempo, y eso requiere construir mayoría política, mayoría social, mayoría parlamentaria, y no ser nosotros los arrinconados por los que despojan de derechos a las mayorías sociales. Porque hemos tenido derrotas profundas en este tiempo. No ha terminado la transición porque seguimos, ¿cierto?, bajo la institucionalidad de amarre que dejó la dictadura y que la transición no logró, esta transición externa no ha logrado resolver. Y que en ese sentido a nosotros nos falta mirar y observar con mayor detención y no perder nunca ese cordón umbilical entre lo político y lo social, y esa capacidad de oxigenar la candidatura de Janet Jara para una victoria que permita que todos los sectores se sientan representados. Entonces nosotros, desde el Partido Popular, hemos dialogado con el Partido Comunista varias veces, hemos dialogado con los regionalistas verdes, no hemos negado nunca a dialogar con los distintos sectores, pero siempre bajo el interés superior que es el pueblo de Chile. Y eso requiere de generosidad, de mirar la cosa con una proyección para los siguientes años, y por tanto estas horas, estos días van a ser de gran esfuerzo. Pero si no le impregnamos de un oxígeno a la candidatura de Janet Jara, que va más allá del oficialismo, lo que ya sabemos, ¿cierto?, el horizonte. Y nosotros queremos una victoria, no para nosotros, sino para el pueblo de Chile, y poder derrotar a las ultraderechas y a los sectores más reaccionarios que de alguna manera quieren avanzar en el despojo de derechos, pero sobre todo en seguir profundizando este modelo que genera una absoluta desigualdad en Chile y en nuestro mundo. Gracias, Cristian. Lautaro, Cristian nos hablaba un poco de esta necesidad de ampliar, bueno, tú igual lo manifestabas, y acá hay un fenómeno que es interesante, porque muchas veces se intenta vincular, ¿no?, la candidatura de Janet Jara como la candidatura de continuidad. Hoy todo indica que parece que estamos superando ese relato de continuidad propiamente tal, pero también es importante ver cómo se plantan ustedes frente a este desafío, por ejemplo, que nos propone Cristian de un pacto histórico, un pacto nuevo. ¿Qué reflexión se ha hecho desde el Partido Comunista, entendiendo que también tú en distintos espacios has marcado ese matiz, ¿no? Tú eres presidente del Partido Comunista, la candidata, hoy tú hablas por el Partido Comunista, la candidata habla por la candidatura en sí, pero nos interesa saber cómo el Partido Comunista está abordando este debate en este momento. A ver, lo primero, tenemos plena conciencia que lo que está surgiendo
es un acuerdo político el más amplio que ha existido desde el 90. Fíjate que la semana pasada, el sábado pasado, la Junta Nacional de la ADC tomó el acuerdo de respaldar la candidatura de Janet Jara. Ayer sábado, el Partido Popular toma el acuerdo, más todos los partidos que son del gobierno. Es decir, esa anchura no se había logrado antes. A eso le doy mucho valor. ¿Eso qué significa? Primero, la candidata tiene un origen en un partido, en este caso de 10 partidos, en uno. Y ella tiene que ser lideresa de todos los partidos, que es lo que dijimos nosotros. Nosotros promovemos, acordamos que se tenga un grado de autonomía en su gestión, de tal manera que le dé garantías y confianza a todos los partidos. Cuando tú pasas de una tarea desde el partido a una tarea mayor, tienes que socializarte entre los otros. Y en esa tarea está Janet, dándole garantías, interlocutando con todos los partidos. Nosotros seremos uno más, como partido con nuestra identidad, un partido de izquierda, un partido que tiene propuestas y propósitos parlamentarios, que tiene propuestas y propósitos en el mundo sindical, etcétera, etcétera, y con eso queremos contribuir. Creo que lo que viene ahora es qué capacidad tendremos para que esa unidad que se alcanza en torno a Janet Jara como candidata presidencial de todo el sector del mundo progresista y contra la derecha se represente también en la batalla parlamentaria. Ese es un esfuerzo que no ha terminado. Tomo nota de lo que ha dicho Cristian, porque hay de parte del proceso que hace el Partido Popular una maduración tomando datos realidad, digamos, con esos rigores. Me encantaría que todos quienes somos parte por ahora de este acuerdo creemos condiciones. Claro, sabemos que mientras más entran, menos cupo hay. Bueno, pero que eso sea secundario respecto de la eficacia que alcanza una anchura. Porque lo que está aconsejando esto es que con una lista única, más sobre todo cuando en la derecha habrá más de una lista, tú puedes elevar tu posibilidad de electividad y por tanto proponerte ganar una mayoría parlamentaria. Y eso es clave para cualquier propósito que empate expectativas de la gente, muchas cosas postergadas, con la posibilidad de que los proyectos se cumplan sobre la base del debate y se transformen en ley, y para eso necesitaría una mayoría parlamentaria. Entonces creo que estamos asistiendo a un desafío para las conducciones políticas muy exigente de saber, digamos, en qué momento movemos las cosas en función de que el propósito de la clave de la unidad como un factor de construcción de correlación de fuerza, un factor estratégico en los propósitos de avance y éxito de la causa democrática, se puedan realizar y contando con el aporte y la disposición de todas y todos quienes vamos a estar como incumbentes en esa elaboración. Bueno, la pelota ya está en la cancha, el partido ya ha comenzado. Hay candidatura única de las izquierdas y de los sectores que al menos quieren y queremos que haya un cambio en este país. Hay harto discurso también, hay que decirlo. Hay diversidad, por cierto, y qué bueno que así sea. Pero sabemos que el desafío real está fuera de este estudio, está en la calle, está en los territorios, está en los medios de comunicación también, que hay que disputarlo, y en la capacidad de construir sentido común, que es la disputa al menos que desde debates y combates queremos dar. Hemos discutido en este programa de poder, de soberanía, de elecciones, de geopolítica. Partimos con todo nuestro primer capítulo. Y si hay alguien que ha reflexionado sobre estos temas es Miguel Urbán. Y por eso hoy queremos recomendar este libro, Trumpismos, radiografía de la derecha radical, neoliberales y autoritarios. Cualquier coincidencia con la realidad nacional no es casualidad. Recomendamos a Miguel Urbán, gran referente intelectual y político de las izquierdas, con prólogo de Michael Lowy, un libro para pensarnos, para saber a quiénes tenemos al frente, porque si los queremos ganar, tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. Esta es una radiografía
completísima de la derecha radical actual, no la de los 50 años, la de hoy, y por tanto terminamos este programa con esta recomendación. Muchas gracias, Cristian Cuevas, presidente del Partido Popular. Muchas gracias, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Esto fue Debates y Combates. Nos vemos la próxima semana dando la batalla de ideas.